Sin miedo a preguntar. Bienvenidos a Sin Miedo a Preguntar, un podcast de apologética dirigido a padres, profesores y líderes de jóvenes y adolescentes. Y soy el pastor Jonathan, licenciado en teología, y me acompaña la profe Javiera, profesora de filosofía. Hola, buenas. Hoy día estamos nosotros acompañados, gratamente acompañados, por la presencia de Sofía. Hola, Sofía Muñoz, que no es una coincidencia de apellidos, porque de hecho es mi hija. Qué honor. Qué honor tener a la Sofía acá. Allí, como ustedes la ven, un milagro viviente. Se parece al papá, pero es linda. Exacto. Wow. Sí. Tiene los dos talentos. Punto. Solo dos. Solo dos. No tiene más. Tiene más talentos que solo dos. Vamos a descubrirlo. Bueno, hoy día vamos a conversar sobre cómo puedes creer que la Biblia es verdad. Buena pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Te han hecho esa pregunta, Sofi? ¿No? ¿O te la has hecho? No. ¿Alguien ¿No? te ha cuestionado alguna vez en el colegio? Sí, puedes contarme. Yo sé que soy tu papá, pero puedes decírmelo, no te preocupes. Te he dicho así, oye, pero si tú eres cristiana, ¿cómo puedes creer que la Biblia es verdad? ¿A esa pregunta así directamente tú te la han hecho o no? ¿O algo parecido? Así directamente no. Algo parecido sí. Ujú. Me han como llegado a preguntar como... ¿por qué creer en algo tan abstracto y poco racional? Ok, y es una buena pregunta. Porque a muchos les parece que la fe en Jesús, la fe en Cristo, la fe en Dios incluso, les parece que es muy poco racional. ¿Sí? Claro, es que considerando el tipo de afirmaciones que hace la Biblia, para las personas hoy en día es más difícil llegar a creerlas. O sea, estamos pensando, un Dios que creó el universo, que envió a su hijo a través de un nacimiento virginal, Así es. por ejemplo, y que ese hijo realizó milagros, resucitó entre los muertos, resucitó a Caminó personas, sobre las aguas. habló un burro en la Biblia. Entonces, todas ¿Eso es esas del cosas... Antiguo Testamento? Sí, pero- es del Antiguo Testamento, pero... Sí, pero el link fue como... Claro, pero me acordé nomás que habló un burro. Sí. O se abrió el mar, ya que están dando ejemplos de todos Claro, lados. Se abrió el mar y cruzaron en seco. ¿Cierto? Exacto. Pero lo del burro a mí me parece increíble. Bueno, Más que lo que se abra el mar. sí, que un burro. Ok. Pero los ¿Qué voz cerdos... habrá tenido? el loco con los demonios que los tira al cerdo, esa es mi parte. ¿Tu parte favorita? Sí, Mira, mejor parte. qué bueno. Bueno, da la sensación de que necesitamos evidencia para creer todas estas cosas. Ya, pero a ver, pruébame cómo es posible que haya hablado un burro, que le salieron cuerdas vocales, de repente, no sé, lengua. Bueno, tiene lengua, pero me refiero a lengua que habla, no sé cómo Ahora, decirlo. el gran tema a nivel racional está justamente en eso. Si es que uno cree que hay un Dios todopoderoso que creó el universo y le otorgó las leyes por las cuales funciona, que de hecho las estableció él, no tiene nada de irracional creer que ese mismo Dios puede en cualquier momento alterar, cambiar lo que él quiera con ese universo que finalmente él lo creó de forma todopoderosa. Es perfectamente racional. Del momento en que tú crees en un Dios todopoderoso que es creador, ya todo es posible, Exacto. en un cierto sentido. Hay un libro muy bueno que recomiendo leer respecto a los milagros y a cómo funciona y cómo interactúa Dios con la naturaleza, que es el libro Los Milagros, de C.S. Lewis. C.S. Lewis, Muy buen amigo de J.R.R. Tolkien. ¿No hay libro de Luis? No, Me parece que aquí no tenemos ni uno. no, de Lewis. faltó. Fallamos. Bueno, la pregunta más esencial, yo creo, de la Biblia podemos decir, una de las interpretaciones quizá más, ¿cómo se llama? Sostenida, es que la Biblia trata de Jesús, o sea, en general, sobre la glorificación de esta tercera persona de la Trinidad que es Cristo. Y Jesús es un personaje importante. Y la gran pregunta es, que muchas personas se hacen, es que ¿existió realmente Jesús? Porque los cristianos creemos que Jesús es Dios encarnado, pero que además Jesús existió físicamente, o sea, que caminó sobre la tierra y nació y creció y todo lo que hacemos todas las personas. ¿Tú te has preguntado eso, Sofi? ¿O te lo han preguntado? Me lo he llegado a plantear, sí. ¿Te ha pasado alguna vez o hay compañeros o compañeras tuyas que creen que no es posible que Jesús haya existido o que digan, no, él como personaje histórico no existió realmente? Es un mito. ¿Has escuchado eso alguna vez? No. ¿No? Ok. Mira,
Interesante. Sí, es más o menos común escuchar a algunas personas decir eso. Y una primera cosa que uno puede ver es que no existe en absoluto ningún historiador serio que cuestione la historicidad de Jesús. Exacto. O sea, tenemos todos los antecedentes históricos necesarios para decir que efectivamente hubo un joven judío llamado Jesús que formó llámenlo como quieran, porque pensemos que estos son gente no cristiana, formó una secta dentro del judaísmo, que se llamó cristianismo, de donde salió el cristianismo, que formó un grupo de seguidores, lo que sea. Y tal vez yo pueda decir, no hizo milagros, pero fue alguien importante y murió en una cruz, y murió crucificado por el Imperio Romano. Hay suficiente información histórica como para decir efectivamente un personaje histórico, porque ya en la misma época de Jesús ya habían incluso textos, en la época, digamos, a los pocos años de su muerte, ya habían textos que daban testimonio de que había existido y de que él era importante. De hecho, puede que me equivoque en el número, pero creo que son 16 fuentes externas, no judíos, no cristianos, que hablan de Jesús. O es posible que sean 16, incluyendo los evangelios, tal vez. Puede ser, sí. Pero son muchas fuentes externas que no son los evangelios que hablan de que existió un hombre que había nacido en Jerusalén y que tenía seguidores. Y eso es bastante más que varios personajes históricos que tenemos, incluso posteriores, y que nadie duda de la existencia de ellos. Sí, hay hartos datos ahí, hay algunos... Cleopatra, la reina del Nilo y la reina del twist. Yo sé que eso tú no lo conoces porque no es de tu época. No tengo idea. ¿Se te cayó el carnet? Sí, terriblemente. Sí. Bueno, hay muchas fuentes y efectivamente pensar... Bueno, aquellos documentos históricos que contienen mayormente la vida de Jesús son los evangelios. Sí. Y esto es importante. Los evangelios, además de contener verdades espirituales que nosotros creemos, son documentos históricos. ¿Sabías eso? ¿Sí? No. Para ti eran como más libros espirituales, ¿o no? O sea, más que nada nunca lo había como llegado a asociar. Si tú me dices un libro histórico, como que no es algo de lo que vaya a dudar, pero claro, no me lo había como planteado, en la biografía de, no sé, pues, Julio César, que son como esos libros antiguos, ¿o no? Pero los evangelios también son libros históricos porque tratan sobre un momento histórico con un contexto determinado. Y de hecho lo definen muy claramente. Los momentos son muy interesantes porque dice, por ejemplo, que él nació durante el tiempo que fue el reinado del emperador Tiberio. Un emperador que efectivamente existió en Roma, del Imperio Romano, obvio, entre el 14 y el 37 después de Cristo, por ejemplo. Entonces, él vivió durante ese tiempo, fue crucificado durante ese tiempo. Que él también fue crucificado bajo la autoridad de Poncio Pilato, que también existió, que también fue un personaje histórico, y que hay otros que dicen, claro, efectivamente Poncio Pilato fue puesto por Tiberio entre el 26 y el 36 después de Cristo. O sea, él estuvo solo 10 años, no fue un periodo tan largo. Y en ese periodo bien acotado de tiempo ocurren todos los acontecimientos históricos que nos habla de Jesús. Y efectivamente había un Herodes, y todos los personajes históricos que están allí mencionados son personajes que efectivamente fueron contemporáneos y existieron. Claro. ¿Sí? Ahora, hay un dato interesante respecto a esto. Piensa, Sofi. Si hacen una biografía de tu papá y la hacen 500 años después de su muerte, ¿confiarías en una biografía así? No. No, porque pasó mucho tiempo, ¿cierto? Sin embargo, sí hay documentos históricos, biográficos de personajes que se escribieron 500 años después y sí se confía en ellos. Como acerca de Platón, por ejemplo. Claro. Sí. Pero pensemos, por ejemplo, si una es escrita 30 años después de la muerte de tu papá. ¿Es más confiable? Sí. ¿Por qué? Porque los datos de él son más recientes. Puedo encontrar más gente que me diga, esto sí, tenías razón, esto fue así. Por ejemplo, si fue hace 30 años lo ocurrido y tú te acercas a alguien de 50 años de edad o 60 años de edad, esa persona tal vez te pueda corroborar, decirte sí, no, efectivamente fue así. Por ejemplo, si pensamos en la historia reciente de Chile, tú podrías venir y pensar así, oye, ¿realmente fue así? No sé, el plebiscito del sí y el no en el 1988, y tú tienes harta gente a la cual preguntar. Le puedes preguntar a tus tíos que estaban vivos, algunos de ellos votaron en esa elección. Entonces, uno puede hacer preguntas con respecto a eso porque son hechos recientes. Exacto. Bueno, aquí no está lo interesante del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, efectivamente, por ejemplo, la primera vez que se menciona a Jesús o hechos históricos acerca de Jesús es una carta de Pablo, que es más antigua incluso
que el más antiguo de los evangelios, porque el evangelio más antiguo es el de Marcos, Sí. cronológicamente. Pero antes de que Marcos escribiese su evangelio, Pablo escribió la primera carta a los Corintios, alrededor del 50 después de Cristo. O sea, habían pasado recién 20 años. Y allí, entonces, 20 y pocos años. Y allí, entonces, ya el apóstol Pablo dice que Jesús reunió a sus discípulos la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió, tarará. Y además, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, él es tajante en decir: Jesús resucitó de los muertos y se levantó de los muertos. Decir una declaración como esa con hechos tan recientes donde tú puedes preguntarle a alguien para ver si es verdad, es un poco osado, ¿no? Si tú lo estás inventando. Claro. A no ser que lo que tú estés contando es verdad. Entonces tú en el fondo estás diciendo: vayan y pregunten a la gente que estaba ahí, que algunos de ellos están vivos todavía, porque incluso Pablo los menciona, dice así: algunos de ellos los vieron y varios de ellos todavía viven, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. O sea, en el fondo, ¿qué es lo que él está queriendo decir con eso? Ustedes pueden ir y preguntarles directamente. Ellos lo vieron vivo después de su crucifixión y muerte. Exacto. Y Jesús fue muy importante para las personas, no fue como alguien que pasó desapercibido. En la época Jesús cambió vidas de miles de personas que lo seguían y lo buscaban. Por lo tanto, los evangelios, al escribirse tan cercano a la muerte de Jesús, se estaban ellos mismos poniendo bajo la tela de juicio. O sea, es manuscritos que se divulgaban y las personas tenían la capacidad de no leerlos, no todos sabían leer y escribir, pero se los leían entre ellos, se contaban. Y eso es un dato importante, porque algunas veces cuestionan: ¿y por qué no al tiro los discípulos al tiro escribieron? ¿No? ¿Por qué no Jesús al tiro escribió algo? Porque la forma de enseñanza normal en ese tiempo era oral. Sí. Claro. La mayoría de la gente no leía ni escribía. Entonces la forma de enseñanza común la más común era la oral, ¿sí? Claro. Entonces, Bueno. eso es importante. No es como que, así como que algunos quieren ponerle un halo de suspicacia, ¿no? O que sospechoso esto, que no escribió. No escribió porque efectivamente así se hacían las enseñanzas en ese tiempo, eran enseñanzas orales. Y las personas se aprendían las enseñanzas como quien se aprende una letra de una canción. Claro. ¿De qué canciones usted sabe la letra de memoria? Por ejemplo, Bubblegum, Bubblegum. Es una gran canción. ¿De quién es? de Clairo. Ah, ¿y es buena? No tengo idea que está. No tengo idea de lo que está No la van a hablando. cachar. Es probable Pero es probable que nuestro asistente de cámara, David, sepa de qué No. estamos hablando. No, tampoco sabe. nadie. Ok. Entonces, Bueno, si él no lo sabe, Ariel tampoco lo sabe, entonces nadie sabe. quizás no existe. Entonces podríamos decir: no existe, porque nosotros no sabemos acerca de él. Claro. Eso, así de arbitraria es la gente a veces cuando duda al respecto de las verdades del cristianismo. Como ellos no se han preguntado y no han averiguado y no han investigado con datos objetivos, ellos simplemente dicen: como yo no sé al respecto, entonces no existe. Exacto. Es un buen Eso ejemplo. solo muestra ignorancia, porque cualquier persona que sabe un poco de crítica textual y crítica histórica sabe, por ejemplo, el tema de las copias. Nosotros no contamos con el manuscrito original. Claro. No, Que se llama, técnicamente tiene un nombre, se llaman autógrafos. no tenía idea. Es el nombre Bueno. técnico del texto que escribió directamente Sí. el autor. Ya, eso no se tienen. No Lo que se existen tienen los son autógrafos. copias. Y esas copias, los escribas o las personas que se dedicaban a hacer las copias de los manuscritos eran muy, muy, ¿cómo se dice? Como rigurosos. Eso. Sí. Contaban las palabra por palabra, por línea, al final, y eran muy rigurosos para ver si se estaban equivocando o no. Bueno, tenemos copias de copias de copias, eso es verdad. Pero eso no hace que los evangelios sean menos que otros libros históricos. Porque, por ejemplo, hay unos libros, uno que se llama como Historia de Tito Livio, tienen como 3 copias. De los evangelios tienen 1500. El Nuevo Testamento, claro, sí. Y el Nuevo Testamento son más de 5.000. Más de copias. 5.000 copias. Más de 5.000. Eso es increíble para cómo eran los libros en la época, cómo se copiaban los libros en la época y la cantidad de copias que se tiene hoy en día de libros históricos. Hay algunos detalles interesantes, ¿ya? Por ejemplo, en el Evangelio de Marcos dice que una persona ayudó a cargar la cruz de Jesús, cuenta al final. Sí. Y dice: y este es el padre de Alejandro y Rufo. Y no dice nada más. Entonces, ¿quiénes son ellos? El Evangelio de Marcos no necesita dar más detalles de quiénes son estas personas, porque a los que estaba escribiendo sabían quién eran, porque eran personas que estaban ahí vivas. Claro. Entonces le está diciendo: esa persona que le ayudó a cargar la cruz a Jesús es el papá de estos 2 tipos que son líderes de la iglesia. Actualmente ustedes pueden ir donde ellos y confirmar con ellos y preguntarles, porque ellos les van a contar esta historia que la escucharon de su papá. O sea, era así de reciente. El Evangelio de Marcos ya se escribe con gente que todavía estaba viva y que fueron testigos, no solo de la vida de Jesús, sino también de su muerte
y de su resurrección. Bueno. Ahora, ¿qué pasa si quizá la gente inventó las historias de Jesús? ¿Qué opinas tú? Poco probable, po. ¿En qué sentido? Porque... ¿Por qué es poco probable? Porque el mismo hecho de que sean como muchas fuentes distintas las que datan y dicen, ya esto fue así, y el hecho de que se haya dicho boca en boca y se haya podido decir gente que lo vivió. Porque si hubiese pasado eso, pero esa gente no pudiera como decir que sí es cierto, no se habría seguido pasando de boca en boca. Claro, eso hubiese cortado la cadena al decir, no, eso es mentira. Claro. O sea, habrían ido a esos testigos, a esos supuestos testigos oculares, le habrían dicho, oye, ¿es verdad esto? No fue tan así. O habrían dado una versión distinta, o habrían dicho, no, es una exageración lo que te dijeron. Y claramente la historia no habría ido más allá. Pero por alguna razón esta historia se mantuvo y se fue incluso profundizando y difundiendo con el tiempo. Sí. Pensemos en cuál crees, Sofi, que es la afirmación o el hecho más disparatado que tiene el Nuevo Testamento o la Biblia. Así más loco, más difícil de creer. Y tú decís, esto, que alguien te puede decir, esto es imposible, esto no pasa. Aparte de que hable un burro. Sí, que ese es el mío. Es lo que más le llama la atención a la profe Javiera, claramente. Yo creo que la resurrección. Sí. Y el hablar de demonios y de atar a los demonios. Porque creo que los demonios también van muy de la mano con creer en algo, como en un mundo espiritual. Muy basados en la fe también. Claro. Yo creo que más la resurrección, porque en el tiempo había harta brujería y había manifestaciones que ellos atribuían a dioses, no sé, posesiones. Entonces, como que el lado espiritual, en ese tiempo al menos, yo creo que las personas lo tenían bien presente. En nuestro tiempo somos más escépticos. Sí. Pero la resurrección... Incluso para ese tiempo ya era algo increíble. Es decir, oye, este tipo murió y resulta que el tercer día resucitó. Y nosotros lo vimos morir. ¿Y quiénes lo vieron morir? O sea, soldados romanos. Un soldado romano sabía distinguir un gallo desmayado de un gallo muerto. Claro. Los romanos eran verdugos. Eran expertos en muerte. Ellos sabían matar. Son profesionales de la muerte. Sí. Básicamente, ¿no? Entonces, estos soldados, claramente, ellos sabían distinguir una persona, tenían experiencia, campos de batalla, etcétera, alguien que estaba agonizando, que estaba desmayado, que estaba muy mal, de alguien efectivamente muerto. Y ellos constataron la muerte de Jesús. Dijeron, este tipo está muerto. Claro. Se le envolvió, se le puso en una tumba con una gran piedra que cubría, y al tercer día, ¿cierto?, esta piedra fue movida y él sale de allí y mucha gente lo vio vivo. Claro. Y estas personas, cuando tiempo después, puestas entre la espada y la pared, literalmente, ¿no?, renuncia a eso de que Jesús resucitó y te vamos a dejar vivir. Si yo estoy inventando esa historia, es el momento para negarla. No, era un chiste. No es verdad. Pero estas personas dieron su vida y murieron por decir que Jesús había muerto y resucitado al tercer día. Porque hay teorías alternativas que intentan explicar el hecho histórico que la tumba de Jesús está vacía. O sea, ese es el hecho histórico al que se le intenta dar explicación. El cuerpo de Jesús no está, nunca se encontró, sigue vacía la tumba. Entonces hay teoría alternativa. Una de ellas, por ejemplo, es que Jesús realmente no murió, sino que quedó como medio moribundo y después la tumba volvió a vivir. Bueno, eso es poco probable por lo que decía el Jonah, que los soldados romanos sabían matar y le enterraron la lanza en el costado para asegurarse que realmente Jesús había muerto. Así es. Y la otra, y la más antigua, y que aparece en la Biblia, es que los discípulos se robaron el cuerpo. Y aparece en la Biblia, que no sé si lo dice Poncio Pilato, le dice a un soldado romano, anda y di que los discípulos se robaron el cuerpo. Los líderes judíos, y ellos pagaron para eso. Claro. ¿Cuál es el problema de eso? Es que no explica la actitud de los discípulos luego de ver a Jesús resucitado. Porque los discípulos, cuando Jesús murió, como que perdieron la esperanza. Se fueron a hacer sus cosas. Volvieron a pescar. Sí, volvieron a hacer su vida y con miedo, ocultándose. En cambio, vieron a Jesús resucitado, su actitud cambió, comienzan a predicar el evangelio y murieron por causa del evangelio. Todos. Así y con muertes terribles. Solo, ¿quién murió por Juan? Que murió exiliado en la isla de Patmos. Exacto. Entonces,
que Jesús no haya resucitado, que no resucitó realmente y que fue un invento, no es coherente con la actitud que tuvieron sus seguidores. Y los discípulos en particular, por ejemplo, Marcos no fue un discípulo de Jesús, fue discípulo de Pedro. Seguramente las cosas que cuenta Marcos fueron experiencias de Pedro. Y probablemente sobrino de Pedro. Sobrino de Pedro. O familiar de él, sí. Y por ejemplo, Marcos cuenta que Pedro le dijo a Jesús, yo nunca te voy a negar, y al rato después lo está negando. Y eso es vergonzoso. Claro. Entonces, ¿por qué contar algo donde tú vas a quedar en vergüenza si estás inventando una historia? Claro. En cambio, ¿cuál es la única explicación razonable a por qué él contó eso? Porque fue la verdad. Claro. Porque fue lo que ocurrió. ¿Qué tanto daría uno por una mentira? Otra cosa, ¿quiénes fueron las primeras personas que supieron y que vieron a Jesús resucitado? Personas que incluso su testimonio no era válido en un tribunal. Mujeres. En ese tiempo, siglo I, no era válido el testimonio de las mujeres. Y ellas fueron las primeras. Entonces ¿cómo decir? ¿Y por qué esto? O sea, si yo estoy inventando esta historia de la resurrección y quiero que la gente me la crea, porque la estoy inventando, entonces digo así, bueno, y Jesús fue y se le apareció a Poncio Pilato. Y Poncio Pilato lo vio y quedó loco y dijo, oh, Jesús, está todo aquí. Si yo estoy inventando, invento algo mejor, po. Claro. Entonces, ¿por qué Jesús viene y se aparece a las mujeres? Después, ni siquiera a los discípulos que eran del círculo más cercano, sino a un par de discípulos que iban caminando, camino a Emaús. ¿Por qué Jesús hace eso? ¿Cierto? ¿Y por qué esto está relatado? Porque esto fue lo que ocurrió. La única explicación razonable fueron los hechos como ocurrieron. Y están contando lo que ocurrió. Convenga o no convenga la historia, da lo mismo, porque no es una historia inventada, es una historia ocurrida. Realmente las cosas pasaron de esa forma. ¿Me doy a entender o no? Sí. Muy bien. Dale. Entonces, desde los primeros escritos, tenemos que las primeras cartas del Nuevo Testamento que hablan sobre la resurrección de Jesús y que este es el milagro más asombroso. Ahora, ¿cuál es el tema? Pareciera que las personas no resucitan después de 3 días. Bueno, hay algunas que... ¿Cómo se llama eso? Catalepsia, pero no mueren. No, en realidad no están muertos. Y si tú le entregas una lanza en el costado, reacciona. Ah, ya. Su cuerpo tiene una reacción porque está vivo. Claro. Pero Jesús murió y resucitó. Entonces esto pareciera como, oye, pero ¿cómo? Si las personas no resucitan. Obviamente eso no suena coherente y no suena lógico. Y yo estoy de acuerdo con eso. No suena lógico pensar que Jesús resucitó naturalmente de entre los muertos. Y esto es, voy a citar a Craig. Yo sé que a Jonah no le gusta, pero... No, yo no tengo nada contra. Lo encuentro insuficiente. Pero no malo. Es que es distinto. Una cosa es encontrar algo malo, otra insuficiente. Bueno, Craig dice algo así como... es una locura pensar que Jesús resucitó naturalmente de entre los muertos. Pero los cristianos no creemos eso. Los cristianos creemos que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos. Y que fue un milagro. Y aquí es donde está el tema. ¿Qué tipo de evento es la resurrección? ¿Es un evento científico que por lo tanto se puede reproducir en un laboratorio? No, es un evento histórico. Técnicamente, la resurrección no se prueba a través de un método científico. El método científico es para descubrir patrones, ¿cierto?, de causa y efecto en la naturaleza. Entonces yo reproduzco eso. Pero en realidad la resurrección es otro tipo de acontecimiento, es un acontecimiento histórico. Entonces no es como la fotosíntesis, que yo puedo venir, reproducir en un laboratorio y observarla, ¿sí? No es como el brote de una semilla, que lo puedo aislar los factores y observarlo y ver cómo ocurre. No, esto es un acontecimiento histórico, como un accidente. Supongamos, ocurrió un accidente en la esquina de la casa y se murió una persona. Es irreproducible. Si esa persona ya se murió, no puedo hacer que muera de nuevo. Es irreproducible. Todo lo que ocurrió en ese accidente es irreproducible científicamente en un laboratorio. Pero es un hecho histórico. Entonces, ¿cómo yo pruebo que un hecho histórico ocurrió? Entonces, una vez que ya entiendo qué tipo de qué naturaleza es el evento de la resurrección, yo tengo que aplicar el método adecuado a ese evento. Es un evento histórico. Ok. ¿Cómo se prueban los eventos históricos? Con testigos. ¿Qué tipo de testigos tenemos aquí? ¿Son testigos confiables o no? ¿Sí? Entonces, la primera pregunta. Estos testigos son confiables porque hasta dieron su vida cuando fueron amenazados y se les dijo, renuncia a ese Jesús resucitado y te vamos a dejar vivir. Ellos no renunciaron. Y no solo eso, sino que además son muchos los testigos. Más de 500 hermanos a la vez, dice 1 Corintios 15, escrito apenas 20 años después de los acontecimientos. Apenas 20 años. 20 añitos no es nada. Entonces, y ya Pablo decía, más de 500 hermanos a la vez lo vieron. Muchos de ellos todavía viven. Vayan y pregúntenles. En el fondo eso es lo que les está diciendo. Claro. Entonces son testigos confiables. Pero además,
todo este tema de la resurrección de Jesús produce una cosa súper interesante a nivel histórico, justamente. Y ahora yo voy a citar a otro que a otros no les gusta. Se llama N.T. Wright, ¿sí? O Tom Wright. Y N.T. Wright dice algo muy interesante, ¿ya? Porque lo que es polémico de N.T. Wright es en otro ámbito, pero el tema de la resurrección, él es alguien que es muy, muy seco en eso. Y él plantea lo siguiente. Si tú ves el estudio de las religiones, cómo las religiones se difunden, cómo las religiones se transmiten y cómo las religiones crecen, porque hay todo tipo de religiones en el mundo. Algunas que se reproducen solo tribalmente, otras que se reproducen más allá de su tribu, otras que crecen, otras que decrecen, y hay estudios de religiones de cómo las religiones pueden transmitirse, crecer, etc. El crecimiento del cristianismo es único en la historia y no obedece a ningún patrón de los estudios de las religiones. Primero porque no es una religión étnica, como lo era el judaísmo, por ejemplo, que es una religión étnica, o sea, tú perteneces a una etnia y porque tú lo heredaste de tus padres y esa es la religión de tu nación, de tu pueblo, entonces tú sigues esa religión. Aquí no, aquí hay gente de todo tipo de etnias. Lo otro era una religión de todo tipo de gente de clase social. Y es más, en un primer momento, principalmente de esclavos, mujeres, gente que no era muy valorada en la sociedad del siglo I en el Imperio Romano. Y que luego entonces se difunde entre personas de la aristocracia y entre todo tipo de personas. Y luego más encima nosotros vemos que está basado y se fundamenta en un hecho histórico altamente improbable y muy poco creíble, que es que este hombre llamado Jesús de Nazaret resucitó. Entonces más encima su anuncio es un anuncio muy poco creíble, porque si fuese una religión de, miren, bienestar, vamos a promover bienestar, vamos a hacer que tú te sientas mejor, tú vas a ser más feliz. Si te hacías cristiano, muy probablemente en los primeros siglos, ¿qué te iba a pasar? Te iban a perseguir, te iban a quitar el trabajo, te iban a quitar la casa y capaz que incluso te iban a matar. Claro. Y aún así esto se sigue expandiendo. Entonces no obedece a ningún patrón de cómo las religiones crecen. Es una absoluta anomalía el cristianismo. La única explicación posible a ese crecimiento exponencial del cristianismo en los primeros 3 siglos es que el hecho que ellos anunciaban era verdad. Buen dato. Sí, buen dato. Bueno, y como último tema para conversar respecto a esto. Nosotros creemos que Jesús resucitó literalmente de entre los muertos, no metafóricamente, en este sentido. Sofi, ¿tú crees que la Biblia siempre es literal? Buena pregunta. Sí. Que el Génesis es literal, los Salmos, Proverbios. ¿Es todo literal? Creo que no, creo que hay partes en las que usa palabras que refieren a algo, pero que no es necesariamente como realmente literal, como cuando habla del verbo, pero bien nosotros sabemos que no es realmente un verbo. Claro. Sí, entiendo. Sí, por ejemplo. Bueno, ahí es donde está lo interesante. Lo que tú dices es así. La Biblia tiene distintos géneros literarios dentro de ella. Y según el género literario es como uno interpreta. Entonces, obviamente, si hay un género histórico, te está contando cosas que literalmente sucedieron. Claro. ¿Sí? Pero si te está usando o el género es distinto, un género, por ejemplo, un oráculo profético, que así se llaman técnicamente, que son estas palabras de los profetas. Bueno, son símbolos, utilizan muchos símbolos y lenguaje simbólico para referirse a cosas, o imágenes. ¿Sí? Sí. Un dragón que se levanta del mar en el género apocalíptico, por ejemplo. Claro. O las parábolas tampoco eran historias que habían ocurrido como tal, sino que Jesús quería dar un mensaje, ¿no? Que efectivamente existía un buen samaritano que pasó todo eso. Entonces, efectivamente, en la Biblia existen géneros y no todo lo que está en la Biblia es literal. Y ahí hay interpretaciones, y hay apreciaciones distintas. Algunos creen que literalmente Dios creó el mundo en 7 días. Sí. Y otros creen que es más bien metáfora y que quiere decir que Dios creó el mundo y que tiene más bien significado espiritual. Entre los mismos cristianos hay distintas posiciones al respecto. Y todos cristianos fieles, con una fe sincera, pero algunos dicen a lo mejor esos 6 días son largos periodos de tiempo, eras, en los cuales Dios creó. Y otros piensan, no, son 6 días literales y consecutivos uno después del otro. Claro. Ambas posturas han existido desde siempre en el cristianismo. Y son bien especulativos. Por ejemplo, recuerdo haber leído de San Agustín que él dice que cuando Dios creó la luz, ahí creó a los ángeles. Claro. Que no los creó antes. Uno siempre piensa como que Dios creó a los ángeles antes del mundo, pero él dice cuando creó la luz, Dios creó a los ángeles. Claro. Y eso es más especulativo. Son seres de luz. Claro. No podemos confirmarlo. No hay manera. Pero bueno, resumiendo.
¿Cuál era la pregunta? ¿Es confiable la Biblia? ¿Podemos creer a la Biblia? ¿Podemos creer lo que dice la Biblia? ¿Qué crees tú, Sofi? ¿Arriba de lo que hemos... No me digáis que no. Sí. Sí. No, Sofi, diga lo que usted quiera. Lo que usted piense y esté No me convencido. digáis que no, me voy a quedar mal. Bueno, creo que sí. Y la pregunta es, ¿y podemos creer que la Biblia es verdad? ¿Que lo que dice la Biblia es verdad? Sí. ¿Sí? Okay. ¿Tú crees que la Biblia es verdad? Sí. Sí, yo sé que sí, porque Más te vale. hizo su profesión de fe. No, porque hizo su profesión de fe. Bien. Sí, así que tuvo que declararlo ahí delante de todos los testigos de la iglesia. Yes. Bien. Muy bien. Bueno, las personas inteligentes también pueden creer en la Biblia. La gente suele pensar que los cristianos son... No, hay personas brillantes en el mundo hasta el día de hoy y son De hecho, fieles creyentes en la Tengo Biblia. un dato que me dio un profesor muy querido, Manfred Svensson. Si me está escuchando, estoy haciendo la pata. Saludo a Manfred. Saludo a Manfred, si en algún momento llega a escuchar esto. Me dijo que, por ejemplo, en el mundo de la academia de filosofía hay más número de filósofos cristianos que no cristianos. En la filosofía así es. Y en general, el otro día yo vi una estadística con respecto a los científicos que publican en papers académicos y son profesores universitarios. Estoy hablando del nivel científico de investigación dura. Y está mitimota. Mitad que cree en Dios y la mitad que no cree en Dios. Claro. Hoy día. Y de todas las áreas, esparcidos en todas las áreas, hoy día hay en general una diversidad en ese sentido. Y son ese tipo de académicos, de personas con todas las credenciales posibles académicamente hablando, las mismas que creen que lo que dice la Biblia es verdad y que Jesús resucitó entre los muertos. Así es. Así que no te hace alguien tonto creer que la Biblia es verdad. Simplemente cuando la Biblia cuenta cosas que son muy inverosímiles y difíciles de creer, estamos frente a hechos milagrosos. Hay que decir, bueno, si este Dios todopoderoso que creó el universo es real, como sabemos que lo es, Él perfectamente puede también en cualquier momento realizar los milagros. Así que es perfectamente racional creer en eso. Bien, gracias por acompañarnos, Sofi. Un placer. Gracias, Sofi. No habló mucho hoy día la Sofi, pero habla más, pero en otros momentos. La cámara intimida. Sí. Muchas gracias a todos. Que Dios les bendiga. Cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Dale, corte, papito. Papito. ¿Qué? Le iba a decir papito.